y junto con Deyanira Navarrete y Mariela Gal del programa en español les damos la bienvenida a este evento que una nueva vez nos complace mucho estar presentando este libro con Armando Nubiola, con la editorial Unos y Otros, que como ya saben pues es fiel amiga de la Feria del Libro. Felicidades por este nuevo libro, felicidades al autor, William Navarrete. No voy a leer biografías porque ya está aquí Armando, que va a ser el mejor acompañante que puede tener aquí el autor. Y solo quiero aprovechar también este momento y su presencia para decir unas palabras por el fallecimiento del que nos enteramos hoy de Carlos Alberto Montaner, un escritor pues reconocidísimo, gran amigo de la Feria del Libro de Miami, con sus grandes aportes a la literatura y desde su trabajo que hizo aquí, que siempre apoyamos desde la feria, pues queremos también rendirle homenaje y apoyo a su familia y a Linda, su esposa. Nada, con estas palabras ya le paso el micrófono a Armando. Gracias de nuevo, Armando. Gracias. Bueno, buenas noches y gracias a la Feria del Libro por el apoyo. Gracias a todos ustedes los presentes y bueno, los que no han podido venir, que seguramente ustedes les compran el libro, han comprado el libro para llevar. Esta es una noche especial con William, que ha venido de tan lejos, de Francia, a presentar este libro. Un libro importante para la cultura cubana. Libros de tecnología no abundan. Yo no quiero hablar mucho porque tú vas a hablar de William, que es el conocedor de la materia. Solamente una pequeña introducción acerca de la idea de este libro. William me consultó porque ya publicamos un libro de Cuba, Patria y Música, y me consultó acerca de esta investigación que él ha realizado por muchos años acerca de la tecnología cubana, principalmente de la región de Holguín. Y cuando entré al blog de William me quedé asombrado. Como aprendí en un minuto de nuestra cultura y de Holguín. Yo desconocía prácticamente la historia de Holguín y yo no tengo que ver nada con Holguín. Yo soy habanero, hijo de orientales con pinareños, no tengo nada que ver con Holguín. Pero me interesó, como me interesa tanto la historia, me quedé prendido con esto que William ha investigado por años. Y dije, fabuloso William, esto es fabuloso. Entonces me habló que tenía este libro en idea de publicarlo y dije, bueno, vamos a meterlo. Y me decía, apúrate Armando, no lees largo esto porque este es un libro complejo, tú piensas que es sencillo. Y yo me le reía porque yo lo leía un libro sencillo, pero cuando empezamos la revisión de nombres, la complejidad ya no el trabajo de él, sino el trabajo de revisar que todo quede bien, de las cursivas, tipo de letra, o sea, un libro no solamente complejo para esta investigación, sino también para edición. Y nada, ya el libro está listo, me siento orgulloso de ser parte, de haber contribuido en parte con este libro, y nada, orgulloso también de contribuir un poquito más a la cultura cubana, que es lo fundamental. Gracias nuevamente por asistir y le doy la palabra al máster, a William. Gracias Armando y buenas tardes a todos. Bueno, somos una gran familia porque además aquí casi todo el mundo tiene por algún lado sangre ordinaria, menos 4 o 5 que sé quiénes son. Los demás tenemos todos los mismos ancestros, porque eso es una de las cosas curiosas de Cuba, que es que cuando nos remontamos ya del siglo XVIII para atrás y estamos hablando de gente localizada en determinada región o en determinado pueblo, pues ahí todo el mundo se emparenta de una forma u otra. Eso es indiscutible porque es lógico, además había menos población y la gente se casaba entre primos, no había más nadie que eso, ¿no? Entonces finalmente por una línea o por otra casi todo el mundo termina siendo familia. Lo primero es agradecerle a la feria, por supuesto, a Yanita y a todo el equipo de la feria. Lo segundo, agradecerle a Nubiola que se lanzó en esta aventura. No hay muchos editores capaces de
de publicar un libro de genealogía sin cobrar los centavos al autor, cosa rarísima, porque normalmente siempre piden miles de dólares, porque parten del principio de que esto no es un libro comercial y de que no se va a vender y que lo van a publicar a pérdida. Así que agradecidísimo, porque si me hubiera cobrado tampoco lo hubiera publicado, así que si me hubiera quedado con toda la información por los siglos de los siglos, amén, porque no voy a trabajar para pagar. Seguir polvo, eso siempre lo he tenido clarísimo. Luego, un agradecimiento muy especial a alguien que vive en Cuba, al doctor Manuel Díaz Álvarez, que es holguinero por los 4 costados, vive en el edificio Fox en La Habana, es pediatra, y esta persona es una persona completamente como yo, desquiciada por la genealogía, y tiene un árbol de 300.000 personas holguineras, y entonces yo me apoyé mucho en él para no cometer errores, porque lo que yo escribo varios libros al mismo tiempo y hago muchos libros y artículos de periódico, y me ocupo de la revista de la UNESCO y hago traducciones, y o sea, yo estoy en tantas cosas a la vez que eso hace que pueda cometer errores. Pero a él no se le escapa una, porque como buen científico, y eso es lo que me gusta, es muy preciso que yo soy escritor, con lo cual hay una parte de fantasía que de pronto se me va la musa en toda la vida, o vienen muchas musas diferentes, y a lo mejor el resultado no es el mejor, pero en este caso él es muy racional y él tiene esos archivos fantásticos, y yo le mandaba a él, por ejemplo, el año 1730, y él me mandaba de vuelta a París los errores o las cosas que él tenía que no eran exactamente las que yo tenía. Porque aquí estamos hablando de personas nacidas antes de Luis XVI, de Francia, o sea, antes que guillotinaran a Luis XVI. Fíjense si la cosa es vieja. Lo que pasa es que nosotros los cubanos tenemos un problema con el tiempo. Pensamos que el tiempo no pasa. Pero si yo digo en francés que yo estoy haciendo la genealogía de un pueblo perdido de Cuba del año 1730, inmediatamente los franceses dicen Luis XIV. Dice, pero ¿quién se acuerda de esa época? De Luis XIV, cuántos reyes, presidentes, guerras y de todo tuvo Francia entre tanto, ¿no? Pero para los cubanos eso es ayer, que eso también es una cosa muy curiosa, y yo pienso que eso forma parte de la idiosincrasia cubana, pensar que el tiempo no pasa. Por eso tenemos dictaduras que duran eternamente, porque ellos mismos creen que va a pasar el tiempo. Entonces imagínense. El mejor ejemplo son la gente que han estado en el poder, ¿no? Que para ellos no pasó nada y están allí desde ayer nada más. Y entonces es un problema de la gente de las islas. Yo creo que a los ingleses les pasa lo mismo. Entonces, y también un agradecimiento especial, además de para el doctor Manuel, que espero que un día vaya por aquí, Ramón es un muchacho joven de Holguín que se llama Ramón Rodríguez Garrido, y que hoy día la ventaja de Facebook y estas cosas es fantástica, porque uno entra a cantidad de gente que uno no conoce y termina siendo amigos aunque nunca nos hayamos visto. Y entonces este muchacho también estaba interesado en su genealogía, y yo le encontré muchos antepasados en las listas y en los libros y tal, y como él tenía inclinaciones fotográficas, yo le dije, ven acá, ¿tú crees que tú puedas ir a la casa más antigua de Holguín y fotografiármela para la portada del libro? Y él me dijo, ningún problema, ahora mismo salgo, eso es bueno que tiene la gente de Cuba que tiene mucho tiempo. Ahora mismo salgo y te tiro todas las fotos que tú quieras, la portada del libro, la casa más antigua de Holguín, 1750, la del primer marqués de Guisa, y esta es la foto desde el patio, que no hay ninguna en internet. Yo no quería una de la fachada, porque la casa por la fachada es fea, no tiene ningún interés, ni siquiera parece una casa, pero del interior es muy lindo. Entonces él me sacó fotos de todo, tantas que yo, oye, para que se me va, no voy a quedar sin memoria de tantas fotos que me mandó, pero también le quiero agradecer porque lo hizo desinteresadamente, y él me dijo, hombre, esto va a salir publicado en mí, y dice, ponlo, con más razón todavía, y con mucho más gusto. Entonces ahí queda agradecido también. Le quiero agradecer también a María Dolores Espino, mi cómplice con pinche y todo lo demás de genealogías, porque con ella publiqué el primer libro de genealogía de Holguín en una editorial española en Valencia en el 2016, y ese primer libro de genealogía estaba basado exclusivamente en un censo y en un padrón de vecinos
que hubo en Holguín en el año 1735. Entonces, a partir de ese padrón que estaba en muy mal estado, porque simplemente decía Juan Pérez, tenía 20 años, se casó con María Rodríguez y tenía 3 esclavos, fulano, mengano y ciclano. Eso es todo lo que decía. Con esos elementos nadie podía empatarse con esas personas que estaban mencionadas en ese censo. Y María Dolores y yo nos dimos a la tarea de identificar a cada persona, de poner el segundo apellido, de poner el nombre de los padres y de los abuelos y de los hijos. O sea que cubrimos toda la gente de Holguín antes del 1735 y la primera generación después del 1735. O sea, cosa de gente loca, completamente desquiciada. A mí que me importa, lo soy, pero ahí está el resultado y están los libros, y gracias a María Dolores porque seguimos en la colaboración. Y ahora me acaba de traer un tesoro, y este sí lo tengo todo gratis, lo sacó de, no se vio gratis, lo sacó del archivo de Sevilla, y esto es valiosísimo porque son documentos de Holguín del siglo XVIII. Y el problema es que Cuba, en el siglo XVIII, es un hueco negro. ¿Por qué? Porque el primer periódico vino a finales del XVIII, el papel periódico de La Habana. La literatura del siglo XVIII es prácticamente inexistente. Es una literatura, digamos que de poco interés. Y hay que remontarse al espejo de paciencia, que es algo del siglo del siglo XVII, para después dar un brinco a lo que sería finales del XVIII y principios del XIX. Pero de este periodo particular, o sea, de lo que va del 1680 al 1780, diría yo casi un siglo, es un hueco negro, no hay nada. No hay nada porque algunos tratados de poca monta, la sociedad de amigos del país, económica de amigos del país surge después. Entonces, esto es una forma de rescatar una historia de Cuba que solamente aparece en los archivos a través de testamentos, protocolos, certificados de defunción, de matrimonios, de bautizos, etc. Esa es la historia de Cuba concreta que hay de ese periodo en el cual no hay periódico, en el cual no hay crónicas, en el cual no hay literatura, en el cual la poesía que había no era una poesía de gran interés, etc. O sea que por ese lado, a mí me interesa particularmente el siglo XVIII cubano, porque siempre digo que es como una especie de hueco negro. Excepto la toma de La Habana por los ingleses, algunas revueltas de vegueros en Jesús del Monte, que era una barriada exterior de La Habana, y 3 o 4 acontecimientos de ese tipo. Ahí parece que algún voto pirata que de vez en cuando entraba, y los ingleses que intentaban de apropiarse de Cuba, y que en un momento dado entraron por Guantánamo, por Verno, o por Holguín justamente también en el 1745. De Cuba no hay absolutamente nada que contundente, y mucho menos publicado en forma de libro del siglo XVIII. Eso sí, Levín Marrero hizo un trabajo extraordinario, pero Levín Marrero hablaba de cosas generales, de cosas económicas, de la fundación del pueblo, de iglesia, etc. Pero concretamente de personajes anónimos que fueron los que formaron ese país, los que crearon ese país, no hay prácticamente nada. Esa es la primera idea de hacer este tipo de libros. La segunda idea era que yo soy holguinero por mi familia paterna y exclusivamente por la parte paterna de mi familia. Y desde muy pequeño yo me interesé en la genealogía. La razón por la que yo me interesé en la genealogía es que mi madre, que está aquí presente, me enviaba de vacaciones a Banes, que fue el pueblo donde yo nací y que es el pueblo de mi padre y de mis abuelos paternos. Y ya no de mis bisabuelos, porque Banes es un pueblo nuevo, entre comillas, que surge hacia el 1900, porque en el 1880 eran tierras de los Dumois, si queremos decirlo en francés, y de algunas familias como los Pupital, por lo que tenían eran haciendas. Pero el concepto del pueblo como tal no es hasta el 1900, con la llegada de los americanos, y cuando la United Fruit Company le compra a los americanos las tierras, los americanos le compran a los Dumois las tierras, que empieza a crecer el pueblo y que se crea verdaderamente un trazado del pueblo. Por lo cual mis bisabuelos y los bisabuelos y abuelos de casi todos los que están aquí de Banes son de otros pueblos, ya sea Jibara, Fray Benito, San Andrés, Holguín, Mayarí, poco importa, pero de pueblos anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me mandaban de vacaciones a este pueblo, y yo diría que yo tendría entre
desde mis 7 años hasta los 15, pero cuando empecé la genealogía desde los 9. Y por casa de mis abuelos, que quedaban en el mismo centro del pueblo, pasaba una cantidad de gente que eran todos primos, y venían los primos de San Isabel de Nipe, y llegó fulano de tal, que era primo que venía de Marcané, o que venía de Alcalá, o que venían de pueblos que para mí en mi imaginario, porque yo creo que yo era escritor mentalmente desde ese entonces, sonaban a maravillas, son nombres, ¿no? Y yo estaba loco por ir a Santa Isabel de Nipe, estaba loco por ir a Felton, y estaba loco por ir a Nicaro y a Barrederas, donde una tía abuela murió, y todas esas cosas, y yo me quedé sin ir a todos esos lugares, porque evidentemente me fui de Cuba a los 22 años, y no me dio tiempo, bueno, después de todo por suerte, a ver a todos esos lugares con los cuales sigo soñando. Entonces, ¿qué pasa? En esas largas vacaciones estivales, hay un momento que yo siempre, lo mío siempre fue la literatura, la lectura, incluso yo a la biblioteca, cogía libros prestados y mi abuela y yo nos poníamos a leer los libros, turnábamos y comentábamos los libros. Y en una de esas dije, déjame ver, quiero empezar a hacer la genealogía. Yo recuerdo que mi bisabuela estaba viva todavía, y entonces empecé con unas hojas de árbol, que eso empezó a crecer y a crecer, la fui pegando. Y así fui construyendo mi propio árbol genealógico con todas las ramas. Porque todos tenemos muchos tíos abuelos, muchos tíos bisabuelos y muchos tíos tatarabuelos. Pero la cosa curiosa de Cuba es que de pronto los nietos de un hermano de la tatarabuela siguen siendo primos. Y llegan a la casa y saben la gente que son primos. No saben exactamente cómo, como nos pasó con Mirta Ruiz y Miriam que están aquí. No sabemos cómo, pero después descubrimos que Manuela Hugo González, que es mi tatarabuela, era hermana de tu bisabuela. O sea, y sabíamos que era como primo, y mi abuelo, Joaquín Navarrete, me decía, yo somos primos de los Ruiz Pupo y esa gente. Y yo decía, ¿pero cómo? Bueno, no me preguntes cómo, pero somos primos. Entonces, esa era la cosa, había que saber por qué éramos primos. O sea, que entonces yo me dediqué a ir a las iglesias, y eso fue muy bueno porque eso me permitió conocer toda esa región del norte de Holguín. Me iba a Fray Benito, que es la iglesia más antigua del norte de Holguín, que tiene un nombre súper pomposo, que se llama Santa Florentina del Retrete de Fray Benito, porque ella piensa que está al lado del Escorial, con un nombre así, pero no, está en un lugar perdido en el fin del mundo que nadie sabe dónde queda, pero donde bautizaron a Batista, por cierto, y a muchísima gente más. Y todo el que pasó por esa región fue bautizado en ese sitio. Entonces, ¿qué sucede? Que así fue como me empecé a interesar yo en la genealogía, y desde La Habana yo le escribía a todos los curas y a todos los archiveros de las iglesias para que me mandaran. Y eso era una paciencia eterna, porque esas personas, los pobres, todos los que se han dedicado a estas búsquedas saben que no hay tiempo o les cuesta mucho trabajo buscar en los libros porque están en mal estado, porque a veces no tienen índices, la mayoría de los libros no tienen índices, o sea que hay que pasar página por página con letras que están escritas con los caracteres antiguos, a veces utilizaban abreviaturas que ya nadie logra entender, etc. Y de esa manera fue como yo empecé a interesarme en la genealogía y empecé a gastar dinero en genealogía, porque ya viviendo en Cuba yo pagaba en aquella época las certificaciones de bautizo valían baratas para el nivel de Cuba, que eran 4 pesos, pero el salario eran 200 pesos, por lo cual 4 pesos era bastante, ¿no? Porque en definitiva no es como ahora. Y yo tengo todas las cartas guardadas de todos los curas y los archiveros que a mí me escribieron desde visibles lugares de la geografía cubana, porque luego voy a la parte materna, que es de las villas, Matanzas y todos los pueblos adyacentes a La Habana, con lo cual tengo de Cuba entera. Y la paterna, que es todo Oriente, Santiago, Bayamo, Las Tunas, Puerto Padre, Banes, Mayalí, Holguín, o sea, la locura Cuba entera. Y todo el que tiene de Bayamés tiene también de Camagüeyano, porque hay ramas que vienen de Camagüey que se instalaron después de Bayamo, etc. O sea que esto se va complicando. De modo que somos toda una gran familia y no lo sabemos. No somos capaces de mirar hasta qué punto estamos todos emparentados. Y para eso hay que hacer un árbol genealógico, hay que remontarse al siglo XVIII, hay que dedicarle muchas horas, mucho tiempo, mucho empeño, y de esa manera logramos saber qué parentesco exacto tenemos. Ahora hay una cosa muy interesante, porque con las pruebas de ADN, la gente sabe el grado de parentesco que tienen, y la gente no sabe por qué tienen ese grado de parentesco.
de pronto le salen primos terceros y primos cuartos, gente que no tiene ni remotamente los apellidos suyos, que son húngaros, a veces pueden ser, no sé, canadienses o de Escocia, pero son familias suyas y tienen el mismo modelo y nadie sabe por qué. Eso es apasionante. ¿Ah? Yo he hecho varias líneas con griegos. Tengo un griego en Las Vegas, fantástico, que ya sabemos porque somos primos. Esto es una locura. Y bueno, claro, la gente dirá, no, hay que tener mucho tiempo para esto. No, el tiempo se busca. El tiempo se busca. Yo dejo de hacer otras cosas para hacer esto. No hay misterio. O sea, lo que yo no hago es porque a lo mejor estoy metido en esto. Además, esto es un bálsamo. Porque una vez que yo me meto aquí no hace falta pastillas para los nervios ni ansiedad. Yo me voy del mundo, me da lo mismo que tiene una bomba atómica, después en mi siglo XVIII el dinero y se puede caer el mundo, pero no hay quien me saque de ahí. O sea que esta es la mejor terapia para todo el que tenga problemitas mentales. Depresión, ansiedad, se lo digo de verdad, no estoy mintiendo. Vamos entonces a contar en qué consiste el libro. El libro es un trabajo de loco que solamente Manuel y algunos aquí apasionados de la genealogía, por ejemplo, la primera persona bautizada en Holguín, de la cual tengamos noticias y papeles, se llamaba Juan Antonio Diegues Gordiana, ¿no? Él era natural de Jiguaní. Y el padre se llamaba Juan Crisóstomo Diegues y la madre María Guadalupe Gordiana. Y los dos eran naturales de Jiguaní. Y él se casa en mayo del 1730, Luis XIV todavía era joven, con Juana Pupo de Góngora, que era natural de Bayamo, ahí ese pariente tuyo y mía, hijo de Jerónimo Pupo de la Cruz y de Catalina de Góngora Escalona. Esta Catalina de Góngora Escalona es de origen camagüeyano como todos los Góngora. Por los Escalona es de origen de Jiguaní, o sea que tenía de indio, porque el que venía de Jiguaní tenía de indio. Y esto es otra cosa interesantísima de la genealogía, que dicen que a los indios cubanos los exterminaron los españoles. Mentira, los indios cubanos los borraron de un plumazo, porque los mismos curas decían fulano es blanco, y los inscribían en los libros de blanco. Y mentira, eran mitad indio y mitad blanco. La madre era blanca, el padre era blanco y la madre era india, que es lo que sucedía muchas veces. Y el que venía de Jiguaní, 90% de posibilidad de ser indio porque era pueblo de indios. Era pueblo de indios y lo fue desde el siglo XVII. O sea que aquí no hay ningún tipo de dudas. ¿Qué sucede? Esta es la información que aparece en el libro de matrimonios de la iglesia San Isidoro de Holguín del año 1730. ¿Qué hicimos nosotros? Y yo con la ayuda de Manuel, pues establecimos la descendencia de esta pareja, pusimos los nombres, cuándo fueron bautizados, en qué año murieron, cuando teníamos acceso a la información de las defunciones, con quién se casaron, y de ahí ya esto es un pie para la descendencia futura de estas personas. O sea, ese es un trabajo muy engorroso porque en realidad, lo pueden ver, son 323 páginas. Y es esto. Esto no es un libro para acostarse a leer. El que lo compró pensando esta noche voy a poner a entalcarme y sacar la lámpara de noche y ponerse a leer, se va a dormir. Esto es muy bueno para dormir, se acabó la melatonina. Agarre este libro y póngase a leerlo, que les prometo que la melatonina, la fábrica de melatonina ya es mandarroja. Ustedes van a dormir como unos bebés, se lo prometo, porque no hay quien se vea esto, ni yo mismo. Esto es un libro de consulta. No es lo mismo un libro de entretenimiento o de distracción o una novela donde uno está esperando el final. Aquí no hay ningún final. Aquí lo que hay es muchas continuaciones y Armando va a ayudarme porque tengo como 4 más que puedo hacer que todavía no los he preparado, pero vienen en camino porque yo me prometí salvar la memoria de esa región de Cuba. Entonces, concretamente, ¿qué sucede? Tú me dices hasta cuándo puedo hablar, porque tenemos ese problemita también, que es crónico, exacto. Como eso es un problema ya incorporado, el tiempo no pasa y nos enseñaron mal, no nos enseñaron a abreviar. Además tenemos una lengua que es barroca,
que no es como el inglés o el francés, que hay que ir ahí al grano, si no la gente se te va. Bueno, quizás quieran hacer una pregunta. Pero los franceses son más aburridos también, entonces aquí la gente no se va porque están divirtiéndose. En el francés que todo el mundo se duerme y se va. Así que esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Quizás quieran hacer preguntas. Exacto. Concretamente, Holguín es una región que tuvo la suerte de tener un historiador fantástico en el siglo XIX que se llamaba Diego de Ávila y del Monte. Este señor se ocupó de establecer la genealogía de las primeras familias pobladoras, pero como digo, la primera familia, 800 apellidos, con muchos errores. En esa época no había computadores, en esa época se escribía con tinta y con pluma de pato, o sea que el trabajo es descomunal. Y todos esos papeles, manuscritos, están en el archivo de Holguín, y es un punto de partida importantísimo para todos los que hemos hecho búsquedas en Holguín, porque eso nos ayuda a buscar el origen de cada familia, de dónde venían, a pesar de los huecos, de los muchos huecos que tiene, es realmente un documento de primera mano. Van a ver también que hay una historia sobre el fundador de Holguín, en la cual no voy a meterme ahora porque si no terminamos más nunca, porque resulta que para los historiadores y para la historiografía cubana tradicional, el fundador de Holguín no es el fundador de Holguín. Están equivocados, porque no calcularon. Pero yo siempre cuando veía esa información me decía, no puede ser que el conquistador que llegó de Extremadura con el apellido Holguín haya tenido a su primera hija a los 50 años, en una época en que la esperanza de vida era, si acaso, menos, 40, y donde la gente se casaba a los 15, y empezaban a tener hijos uno tras del otro hasta los 30. Y así este hombre, siendo conquistador, habiendo llegado con Diego Velázquez, etcétera, convirtiéndose, o sea, casándose tan tardíamente y teniendo una sola hija, hembra, que se llama Juana. Imposible. Imposible para la época, y además las contradicciones propias de la historia de Holguín, donde dicen que el fundador fue un tal García de Holguín, que se fue con Cortés, que se hizo rico en México, que en México le dieron un molino y no sé cuántas cosas más, y que además tenía un título de alcalde, un título importante allí en la configuración política de lo que era el México original, y quiso ese hombre regresando a Holguín, donde no había nada. A Holguín no vayamos, que era un pueblo de 5 casas, donde no había oro, donde no había riquezas, donde todo el que pasaba seguía de largo hacia la tierra firme, porque es la tierra firme donde había el oro, la plata, las piedras preciosas, etc. En Cuba lo que había eran pepitas, y si acaso, pepitas y malas. Entonces, ¿cómo es posible que ese hombre regrese? De ninguna manera. En esa época no había la noción esta de la nostalgia, ni mucho menos, lo que eran gente muy práctica que estaban sobreviviendo, que les importaba a ellos la nostalgia de la tierra, aparte que él no era el dinero, él era extremeño, como la mayoría de los conquistadores que vinieron en el siglo XVI. O sea, en realidad es que no es para nada y no puede ser de ninguna manera el fundador de Holguín. Aquí está la historia, la tesis, la hipótesis de quién puede ser el verdadero fundador de Holguín. Evidentemente es apellido Holguín, porque el problema es que hubo como 6 conquistadores con el apellido Holguín en el mismo momento. De ahí las grandes confusiones que hay. Y yo trato de despejar un poco porque pienso que es en realidad el hijo de otro Holguín que se llamaba Diego Holguín el Viejo, un hijo bastardo que tuvo con una mujer con la que no se casó, pero que se dejó en Bayamo, que se llamaba Francisco. Ese es el que yo pienso que en realidad fue el heredero del hato de Diego Velázquez le dio a su padre. Porque Diego Velázquez, este Holguín del que estoy hablando, fue muy fiel a Diego Velázquez, incluso a él lo mandan a atajar a Cortés, que había hecho de la suya y se había independizado de Velázquez y estaba cogiendo todo lo que podía en México, y lo mandan a atajar a Cortés. Ellos son vencidos porque van con una armada de Pánfilo de Narváez. Evidentemente Cortés los pone a trabajar para ellos, por lo cual participan en muchas de las expediciones de Cortés y en muchas de las hazañas o temas propiamente que tienen que ver con la armada de Cortés, pero él se libera de Cortés y regresa a Cuba, donde él es uno de los testigos del juicio que Velázquez le hace a Cortés por infidelidad y por otras razones más. El juicio es larguísimo, son 9 interrogados, con 60 y pico preguntas,
que eran los juicios típicos que se hacían en aquella época, y uno de ellos es este Diego Olguín el Viejo, que luego sí se va de Cuba y funda San Salvador, la capital del país actual del Salvador, porque él fue alcalde en Bayamo y el nombre original de Bayamo es San Salvador de Bayamo. Entonces ahí, esas son las piezas que faltan en el rompecabezas que van encajando y que permiten llegar aquí por sí, que ahora no se la voy a decir completa porque es muy larga, pero ahí está en el libro de introducción. Por lo cual, me estoy buscando la enemistad de todos los historiadores originales, porque ya ellos han puesto hasta monumentos y todo eso, han lanzado ahí a hacerle monumento a García Dormín, con lo cual aquello ya puede ser un disparate histórico, ¿no? Pero bueno, estatuas más importantes se han derribado, así que ¿por qué no eso, no? Y esto es grosso modo lo que les puedo decir. Pudiera decir muchísimas cosas más, pero si no, no les dejo hacerme preguntas a los que quieran hacer algún tipo de pregunta, y además siempre descanso un poco la voz. ¿Una pregunta? ¿De dónde viene el apellido Navarrete? De Navarrete, un pueblo de Logroño que está en el camino francés de Santiago de la Compostela y que queda entre Santo Domingo de la Calzada y Logroño. Navarrete es La Rioja, y La Rioja es el País Vasco, porque La Rioja es una división administrativa reciente, eso no existía. Eso es, todos los apellidos con doble R son vascos, era el sur del antiguo País Vasco. Entonces el pueblo se llama Navarrete, un pueblo precioso, lleno de casas nobles o solarias, y estaba en el camino, está en el camino de Santiago, en el camino francés de Santiago, entre Logroño, que es la capital de La Rioja, y Santo Domingo de la Calzada, que es un fantástico monasterio cisterciense, tú sabes. Pero esto no tiene nada que ver con esta historia ordinaria, porque los Navarrete llegaron a Holguín en el siglo XIX, con uno que vino a la guerra de los 10 años, por lo cual esos tres mi novela dejan que se muere España. La historia de los Navarrete. Esto no es el Viejo Holguín. A mí el Viejo Holguín me viene no por el abuelo de mi abuelo Navarrete, sino por la abuela de mi abuelo, que era Martín Pupo, el otro apellido que tenían era González, Ochoa, Tamayo, etcétera, etcétera. Ahí sí soy viejo cubano y viejo guinero y viejo bayamés también. Y viejo jamaiquino, porque muchas de las familias que venían de Jamaica, huyendo del fin de la colonia española, ustedes saben que Jamaica fue española hasta el 1650, hasta la mitad del siglo XVII. Esa gente, cuando los ingleses se apoderan de Jamaica, ¿a dónde van? A Oriente. A Oriente, a Santiago y a Bayamo. Con lo cual hubo una superpoblación demográfica para la época, de ahí la fundación de Holguín poco tiempo después, porque no cabía en Bayamo, o sea que había que fundar otra cosa. ¿Y tú has tenido oportunidad de consultar algunas cosas del historiador cubano Fernando Fortuoto del Prado? Porque él hablaba mucho de Oriente, de Baracoa, de Banes, de todo eso. Yo creo que él era de ahí. Sí, pero él no hizo nada de genealogía. Él escribió mucho sobre la economía local, las haciendas comuneras, que es el tipo de hacienda que se daba en Holguín. Lo que Holguín tenía algo muy particular en Cuba era que la gente no eran propietarias enteras de la tierra, sino era como cuando muchas personas invierten en un lugar, o sea, hacen una hacienda, y en esa hacienda cada cual ponía una cantidad de pesos oro. De modo que esa hacienda pertenecía a 30 familias, y cada cual, era muy interesante, eso se llama la hacienda comunera, y todo el bien completo es así, es comunero. O sea, y después, como usted quería vender su parte, bueno, pues vendía su parte, ¿no? Entonces, por eso todos los protocolos de Holguín son actos de compra y venta de 30 pesos oro que tiene la hacienda tal, o el corral tal, o el velato tal. O sea, no había un solo heredero o propietario como en Camagüey de la tierra, sino que eran muchas gentes emparentadas en general que tenían inversiones en esa tierra. Y eso es muy curioso y es muy típico del río. ¿Otra pregunta? Toconga como no es primera. Reyes jabalés y gallega. Sí. Yo tengo otras de preguntas, pero deja que otras preguntas. Si tú vas a seguir con más libros, con más apellidos de Banes, ¿Perdón? tú vas a seguir
O sea, la genealogía la vas a continuar hasta tiempos más cercanos. Bueno, si la vida me alcanza, sí. Imagínense que cada libro de estos son muchos años de trabajo. Y esto no es lo único que yo hago, o sea que es tremendo. Yo quisiera, por ejemplo, aquí están los matrimonios de Holguín entre el 1730 y el 1763. Hay un dato curioso, en el momento de la toma de La Habana por los ingleses en el 1762, nadie se casa. ¿Por qué? Porque el país estaba en una situación de inestabilidad política extraordinaria y no se sabía qué iba a pasar con esa gente, y sobre todo con todos los españoles que vivían en Cuba, ¿no? Entonces hay un momento entre la toma de La Habana con los ingleses y al final de ese año, 1762, que hay un solo matrimonio en Bolivia. ¿Por qué razón? Bueno, porque la isla fue tomada por los ingleses. Es muy simple. Entonces yo lo llevo hasta el 1763, que es el fin del primer libro de matrimonio. El primer libro de matrimonio de esa edición de que ya no lo dejan consultar, que ya está, como ellos dicen, sellado. Sellado quiere decir que más nadie lo puede abrir. Entonces imagínense, la gente que está buscando sus antepasados no lo van a poder encontrar allí porque no lo dejan consultar. No hace falta, todo está aquí ya. Y mejor que allí, porque están los descendientes, los abuelos, los bisabuelos, que no están allí puestos en las partidas de aquella época. Gracias. Así que van a ensayar el final, porque van a partir del 1900. Bueno, apóyame, por ahí es donde se entiende. Te voy a poner a trabajar. Por favor, vaya para arriba. Sí, dime. Digo, no, esto es unos comentarios. Qué bueno. Un momentico que quiero decir. Pues yo no estoy tan segura que se puede descartar la idea de que fue García de Luis. Fíjate, saqué una copia, porque en el libro que sería interesante para los proyectos pasados, en el testamento de Diego de Velázquez, él dice que García de Luis, que vive en México, le debe plata, y es porque le compró la hacienda De Manzanilla, que nadie sabe dónde queda. que dice que es en Trinidad, pero bueno, yo digo, O sea, que esto es bla, 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 bla. no creo, a lo mejor lo que se equivocó es Manzanillo, el que lo escribió, que se lo compró a Bartolomé de Bastidas. de Bastidas. La Academia de Historia Cubana en el 59 básicamente dice, yo creo que no vamos a saber quién heredó esa hacienda, ¿sabes? Quién fue de esa hacienda. Pero vamos a suponer que se quitaron el nombre y que la hacienda no se la había dado de premio, vamos a decir, cedida, como no salió de encomienda sino Diego de Velasco, sino que básicamente él se la compró a otro ya cuando ya todavía vivía en Cuba. Es el primer punto. En el 31, que la última vez... Seguimos sin saber nada de Holguín, porque nada tiene que ver Manzanilla a la larga. Pero te vuelvo a Siendo decir... incluso Manzanillo, que no más cerca queda más Pero lejos. te vuelvo a decir, puede que eso sea que se haya equivocado del nombre que le tenían a la hacienda en el momento. Porque hay una historiografía y una tradición oral que dice que era García de Holguín. Sabemos que era Francisco, pero se pone García de Holguín. ¿Okay? Y García de Holguín no era Francisco para nada. Bueno, no, era García de Holguín. Vamos a seguir. Sabemos que García de Holguín estaba en México, ¿okay? En el 31, cuando es alcalde ordinario de... Y que nunca regresa a Cuba. Bueno, no sabemos eso, porque ahí se pierde y tenía, de hecho, más de 40 años, es lo que dice más de 40 años, cuando fue en el 31 alcalde ordinario y que dejó muchos descendientes en México y la genealogía existe, la genealogía de García de Holguín. Pero fíjate que puede ser o no. Déme volver con eso. ¿Qué quita que hayan regresado? Bueno, sí, doy otro incógnito. Yo decía de Rodrigo de Casamán, como muchísimos de nosotros aquí, si empiezan a subir para atrás. Rodrigo de Casamán estuvo tanto tiempo en México y después regresó que nadie está seguro cuándo. Es más, que se habla de la mujer, ¿okay? La de la Latina, tuvo un hijo con otro mientras él estaba en México. Tú sabes que la final dice, o sea, dice, oh, ¿qué pasó? Bueno, el momento no aparecía, puede haber que esas cosas pasaban en aquellos momentos. Lo que pasa es
suena curioso que García Holguín regrese a Cuba y que se case con 50 de años. Eso yo no estoy de acuerdo contigo. Pero no está de más pensar que tenía un hijo que también se llamaba Francisco, que es el que hereda la hacienda. Pero si tenemos las probanzas de Diego de Holguín el Viejo, donde ha dicho que pasó por Bayamo y donde ha dicho que dejó un hijo llamado Francisco, con mujer no, con la que no se casó, y ese Francisco se quedó en Cuba, y ese Francisco sí tiene edad de casarse con Isabel Valero Fernández de Sandoval. Es un poquito bajar la cabeza ante la historiografía que se ha equivocado. Y no estoy de acuerdo para nada en la teoría de Novoa. No, se espera todavía. Pero bueno, pero vamos a seguir con esto. Sabemos que hubo un Diego Holguín Aguirre que llegó también a México, pero no pasó por la historia. No pasó para pero nada. ese tengo yo las probanzas y hice la ¿Y transcripción. cómo se llaman los hijos? Están en la genealogía de una familia mexicana. Efectivamente, ¿cómo se llamaba? García, Francisco y pero ninguna de esa gente vino a Cuba. No, ninguno, pero te digo yo, no vinieron a Cuba. Esta es una discusión de personas expertas y los demás están perdidos. Me da mucha pena que ustedes hasta ahora estaban siguiendo el ritmo del año, pero aquí ya hemos entrado en esto es una discusión bizantina docta. Estas son las discusiones típicas del Concilio de Trento, del Concilio de Nicea, donde durante 10, 12, 15 años se puede hablar de la Purísima Concepción de María y en qué consistía la Purísima Concepción de María. Entonces eso genera pasiones. Ven, esto es una pasión de historiadores y genealógicos. Lo único que digo es que esos nombres se repetían y que no queda fuera. Yo lo que digo es que por comodidad nadie quiere remover la historia. Eso es lo que yo pienso. Creo que hay una tradición. Porque hay que borrarlo todo. Entonces ya, imagínate, nadie quiere. Saliendo de esto, yo lo que sí quería decir que lo más bonito que hay en el mundo es mirar unos libros completos o unos padrones completos, porque eso sí te da idea de todo lo que es un pueblo. Si tú coges el dato, mira, una partida de bautizo aquí, una partida, tú no te das cuenta. Cuando tú estás haciendo este tipo de libros, de verdad es un placer y es como único un entiende la historia, tú sabes, de verdad. Que es haciendo la genealogía. Tienes razón. Es una maravilla. Digo una cosa que el editor me pide que les diga, aquí no hay un índice. Yo no quise ponerle índice. ¿Por qué? Pero más largo que el libro. El índice va a ser más largo que el libro porque son nombres y exclusivamente nombres. Por lo cual es imposible ponerle un índice. Y mucho menos onomástico. Sí, una pregunta por atrás. Sí, quería saber si has pensado en hacer una película. ¿Película de esto? No sé. La película soy yo. La película soy yo. A menos que yo ¿cómo se llama? El Gabón no quiere disfrazarse de Isabel Valero Fernández. De Juana Puto Gómez. Yo no sé cómo puedo hacer una película. Y miren ustedes de Isabel de Bastida. O de la esposa de Gobernador. Te han tirado hasta choteo. Como que dramático, tipo novela, como... No, que va. Una novela mía sí da para prima. Tú eres prima mía, ¿verdad? Sí. Ya te veo. Ya sé quién eres. Lisa. Eres tú, ¿verdad? Sí. Mira, imposible. De la novela mía, sí, esa que tú viniste hace como 5 años a Books and Books, esa sí da una película. Pero esto es muy lento. No, pero te quieres saber. Y son de papel. Si quiere votar a no, es que si me traigo ahora, Se me botó. Ella está pasada la vida investigando. Me dije que hizo un libro con ella. Gracias. Te castigó Diego Miguel Viejo. Esa es la prueba de que no es García Holguín. Te derramó el vino. ¿Qué más prueba tiene? Diego Miguel Viejo le derramó el vino y no te manchó el pantalón blanco de milagro. Esa es la primera advertencia. La segunda se lo empapa completo que tiene que no es quitamancha que me quite la prueba. Eso es por tirarte contra Diego Miguel Viejo.
presidente cubano toda la seriedad termina muy pronto. Y pasamos a lo que es la isla, que es una eterna pachanga. Cuando en los 50, no me gusta, el año una entrevista mía que yo estaba leyendo esta semana, como tú sabes, en los 50, en los 50 la gente no hablaba de Holguín, hablaba de Valle. Porque no quería, porque mira, Fidel Castro es Holguín, él nació en Irán, que es cerca de Holguín. Los días para la todo Holguín y Batista. Y su hermano eran todos Holguín. Hablaban de Vanes todo el tiempo, porque yo soy amiga de los y de Ayuso. Damaso Ayuso y Armando Ayuso eran amigos nuestros, eran de Vanes, nada más decían. Bueno, porque el gobierno de Cuba durante Batista estaba lleno de gente de Vanes, estaba la mujer Provenza, Zoila, toda esa gente era de Vanes, ¿cómo se llama el otro? Y desde Machado, cuando todo Machado era de Vanes. Yo estoy asombrada, porque hablaban justamente de Vanes y había mucha gente en La Habana de Santiago de Cuba. Entonces, claro, se casó con un tanto Armando, que era una amiga mía también, que era de Guantánamo. Es decir, oíamos mucho de Guantánamo, obviamente por la base, de Santiago de Cuba, porque había muchos santiagueros que venían a La Habana, y de Vanes, porque de ahí venían todos los Vaticano, la letra de Vanes, No, ese caso es Vanes. No, mira, hay un error, perdón. No, Castro, por los Castro todo gallego, por los rusos, no sabemos de dónde. Para allá de Grandelpino, y ahí para que se y de esta cosa se va a mandar una zona política, es lo que quiero decir, es una zona política. Ahí llegó ahí hasta que soy Granel Castro, ahí fue donde estuvo con Martínez. Castro no era de Irán. Él nació en Irán, pero el padre Ángel venía de Galicia. Y ahí empezó a coger tierra y a formar su pequeño latifundio. Y la mujer era la criada en el Granadero. La madre de Pique se dio cuenta con mi papá, que era una cuadrera, se llamaba que vacas de los pobres bajitos que tenían, sin ver que no se moría. Y completó de todo, nada que no. Que las cercas las cambiaban. Sí, eso es Por favor, otra pregunta, porque si estamos a hablar de ese hombre, no salimos más nunca. Y ahí se nos movió. La noche ya cambió todo. Fuera. Ese hombre fuera. Sí, Gladys Gómez Rocier, nuestra última bibliotecaria de verdad, de las elegantes, porque ya Esperanza murió, Lelia se retiró, y el último baluarte que queda ahí en el Cuban Heritage Collection, que para mí es lo mejor que hay aquí de fondo cubano en esta ciudad, es Gladys. Sí, Gladys, por favor. Quiero preguntar si conoces la revista El Curioso Americano. ¿Perdona? Que si conoces la revista El Curioso Americano. Sí, Que tiene mucho de genealogía. que tiene muchas cosas de genealogía. La tienen todas ustedes No todas. porque no está digitalizada, ese es el problema. Sí, está ahí. Ah, ya la tienen digitalizada, yo no lo sabía. Lo que pasa es que de Oriente no tiene tanto, lo que tiene mucho es de Camagüey, de Trinidad, de Matanzas, de La... Yo lo he consultado bastante. Hay mucho. Igual hay una que se llama Raíces de la Perla, que también es muy buena. ¿Cómo se llama originalmente? El Curioso Americano. Otra preguntita, yo creo que ya tenemos que ir cerrando, ¿verdad? La investigación suya se centra en Holguín. Vayamos y de Vayamos el salto a Holguín y paramos en el 1763, con lo cual no existía ningún pueblo otro que Holguín, porque todos son posteriores. Ibarra, la iglesia de 1820, Mayarí, finales del siglo XVIII, 1790 o algo así. San Andrés, los primeros archivos de la iglesia, 1860.
aulas que después le pusieron Floropec, no ahora, de antes, también igual 1860. Ahora, atención, cuando digo archivo, pues estoy diciendo fundación de una iglesia propiamente dicho. ¿Qué sucede? Había corrales, fincas, atos, etcétera, pero eso no daba para tener archivos, ni iglesias, ni parroquias. ¿Te das cuenta? O sea, que en este momento en el que el libro termina, en esa región, en lo que es la actual provincia de Holguín, solamente como iglesia existía San Isidoro de Holguín. Porque incluso la segunda iglesia de Holguín más importante, que es San José, que es del 1820. Y Sagua de Cánamo, que es la Santísima Trinidad, que es del 1790 y algo, creo, ¿no? ¿Lo recuerdo? 1780. No, pero ahí nos salimos de lo que es la región de Holguín. Ya estamos en... Baracoa es una tragedia porque se perdieron los archivos de la iglesia. Entonces ahí tenemos un huerto increíble y no sé cómo se podría... Yo pienso que hay que recuperarlo. Sí, yo quisiera hacer la segunda parte si la continuidad, porque sí sería valer la pena terminar el siglo XVIII, o sea, irnos del 1763 hasta el 1800, y ahí nos vamos acercando no, ya lo hacemos por internet. Amando tiene una vez un catálogo, lo pueden ver aquí al final. Me puso algunos libros de catálogo. Tiene un catálogo fantástico de música urbana, de estudios de todo tipo cubano, es fantástico el trabajo editorial que está haciendo. ¿Alguna preguntita más? Ya se acabaron los libros, así que el que no lo compró se lo Solamente queda ese. tienen que ir a Amazon. Queda uno ahí. Solamente queda ese. Y este no lo doy porque este es el mío. Y está todo subrayado además con todos mis ancestros. Mis ancestros están todos. Si alguien quiere, yo te compré 5. Ay, qué bueno, pues tú le vendes a la... Yo le dije que no lo iba a buscar, yo tiene más, que uno busca tanto también, pero que puede venderlo con nosotros 4 si alguien quiera. Cuando ya no hay, entonces vale el doble. Si alguien quiere, yo consigo. Sí, esto se vende desde Amazon. ¿Alguna preguntita más o ya? ¿Queda alguna pregunta pendiente? ¿Todo el mundo quedó satisfecho?